Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando con el Elefante. Conmigo se encuentra el psicólogo Guillermo Pacheco. Y yo soy la psicóloga Mónica Cano. En este episodio vamos a empezar a hablar de por qué entras en crisis en la época navideña. Y justamente ahí viene una cuestión bien interesante, porque es tanto por qué entramos en crisis como qué podemos hacer en una situación, sobre todo que normalmente nos está pasando ahorita, de con quién vamos a pasar las fechas, si van a haber broncas o dificultades entre las familias, si tus papás están divorciados, con quién vas a irte, o inclusive si tienes pareja, también es como quiero pasarlo con mi pareja y no puedo hacerlo porque hay un montón de broncas. Entonces hay un montón de cosas que nos van a detonar crisis en estas fechas decembrinas. Entonces justamente vamos a hablar de eso el día de hoy. Exactamente, tenemos uno que otro punto muy particular de que vamos a abordar en esta ocasión, pero vamos con el primero. El primero, y una de las razones, y me incluyo incluso en este punto en particular, es la idealización que tenemos sobre las fiestas decembrinas. No es nada, no es poco común para nosotros de que lleguen precisamente a esta época navideña como híjole, ¿y por qué la cena de Navidad no se parece a cuando estaba yo chiquito, a la película navideña? ¿Por qué no se parece? Y a ver, es ahí donde tenemos que aterrizarnos un poquito en nuestra realidad y tenemos que tener muy en claro en que las fechas no tienen que ser de esta forma. Claro, totalmente. No, y la verdad es que ahí viene una cuestión bien importante, porque la idealización también tiene que ver con elementos, pues ahora sí que previos a lo que yo considero o creo que son las fechas decembrinas. Entonces, lo que ocurre justamente es que la gente incluso lo empieza a añadir o lo empieza a anclar al tema de la paz, la prosperidad y la familia, y sobre todo en el tema religioso. Y es bien interesante porque la Navidad, de hecho, ni siquiera tiene que ver tanto con la religión. O sea, en el tema de los orígenes de la Navidad, los orígenes, no ni siquiera tiene que ver tanto con cuestiones religiosas, sino que justamente tiene que ver con cuestiones paganas. Es decir, la fiesta de Saturnalia, como en ese sentido, la gente pues realmente adoraba a otros dioses, terminó siendo un tema más bien religioso. Entonces hay cuestiones ahí bien presentes que muchas veces no tenemos a consideración, y que nosotros decimos, bueno, es que tenemos que retomar los orígenes de la Navidad, y si nosotros nos vamos a los orígenes, no tienen nada que ver con lo que hacemos al día de hoy. Entonces ahí es donde más bien, ¿qué es lo que yo quiero brindar en estas fechas de Navidad? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en estas fechas de Navidad? ¿Con quién las quiero pasar? Y sobre todo, ¿cuál es mi cultura, mi forma de mantener la tradición en las fechas decembrinas? Entonces, ahí es donde viene la cuestión de la idealización. ¿Qué estoy idealizando yo? La gran mayoría de nosotros idealizamos temas de los regalos, de la familia, de pasar el rato en la cena de Navidad. Y de hecho, justamente entre esta semana y la semana pasada, iba platicando con una paciente y le mencioné, ¿cuántas Navidades has pasado o ha pasado tu hijo con tu familia, que es todo una bronca, que es todo un tema? Y me decía, pues todas. O sea, me estás diciendo que todas las Navidades han sido desastrosas para tu hijo. Porque literalmente todas las Navidades había un problema. Normalmente. Entonces, ¿cuáles son, o sea, todas estas Navidades le has brindado y le has traído Navidades con un montón de broncas y conflictos a tu hijo? Esa es la tradición que le estás brindando. Justo. Con razón a la gente no le gusta la Navidad. No me estás preguntando. Platicaba yo con mi hermana y le preguntaba, oye, ¿cuál va a ser el problema de este año, no? Y me dijo, no hubo problema y yo literalmente le contesté, por tradición. O sea, para algunas personas, híjole, tristemente, pues en ocasiones ya las fiestas se vuelve un tema muy complicado, y efectivamente la tradición es, ¿y cuál va a ser el nuevo conflicto? Ya casi estamos, bueno, me incluyo, estoy así como que en la cena sorbito, esperando de dónde van a venir los madrazos en ocasiones. Porque justamente es donde viene el tema de idealización, es qué es lo que yo tengo en mi cabeza y qué es lo que en realidad está pasando, y donde viene el conflicto es porque estos dos no están en el mismo canal. Exactamente, y es ahí donde tenemos que empezar a flexibilizar muchísimo y ajustarlo a la realidad. De hecho, como dato curioso, la terapia de aceptación y compromiso, parte importante es la flexibilización del pensamiento, y eso en muchas otras terapias, también en la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Sí. Y es flexibilizar e integrar el hecho de, a ver, mi familia no es unida, pero ¿qué pasa si no celebro la fiesta de la forma tradicional? Y al contrario, pues mejor comemos una pizza, vemos tele, nos dormimos temprano
bueno, ay, pero es que no tuve la super cena. Lastimosamente, muchas veces la super cena o el super intercambio trae muchísima desilusión porque normalmente pasa algo. Entonces, aquí es donde tenemos que flexibilizar. Y si no es perfecto, ¿y qué tiene? Y ahí es donde también viene el segundo punto. La idealización viene siendo conflictuada por, valga la redundancia, los conflictos familiares. Exacto. Este tipo de fechas lo que justamente hace en la gran mayoría de las familias es que hace notar los conflictos familiares. Exactamente. Es con quién vamos a pasar las fechas, si es con tu familia, si es con la mía. Regreso al punto, si los padres están divorciados, y viene toda una serie de elementos donde imagínate todo lo que tú haces en el año, cómo te divides durante el año, en fiestas, en cumpleaños, en los sábados voy con mi mamá, los domingos voy con mi papá y demás, pero ahora tienes una fecha. Exacto. El 24 de diciembre, que bueno, por lo menos en México, en Latinoamérica, la gran mayoría es como el 24 de diciembre como tal, tenemos el 24 de diciembre, una fecha. No me puedo dividir en una sola fecha. Entonces, por eso también es tanto conflicto, es tanto problema, porque en ese sentido hay que cumplir con todos. Exacto. Y eso ahora me va a traer un montón de conflicto, de angustia y de estrés a mí y a los míos como tal. Y es ahí donde más bien, sugerencia, yo les diría, aquí sí establezcan cuáles son sus propias tradiciones acorde a las necesidades de cada familia. Creo que ese va a ser el punto clave. ¿A qué me refiero? ¿Familia separada? Bueno, por tradición, pues es que lo pasamos con una familia el 24 y con otra familia el 25. Y vamos separando, ¿no? Por tradición, nosotros vemos películas. Por tradición, y es ahí donde quiero que vayan viendo, porque ya no te tienes que ir apegando a las tradiciones que marca el librito, por así decirlo. Sino más bien se trata de adaptarlas e interiorizarlas a la forma de cada quien. Porque muchas de las veces esto es lo que genera tanto malestar, y es donde hay que aterrizar la expectativa. Y en ese sentido también, incluso dentro del tema de los conflictos familiares, viene el tema de las tradiciones familiares, porque las tradiciones familiares, lo que muchas veces ocurre es que, por ejemplo, los padres o los abuelos dicen, mi tradición familiar no se puede mutar, no se puede cambiar, no se puede transformar, y lo que nos impiden a nosotros es tener nuestras propias tradiciones familiares, y se vuelve también un conflicto muy grande, que es de hecho lo que muchas veces nos llega incluso a la terapia, es por qué a fuerzas tengo que hacer lo que mi padre, lo que mi madre, lo que los demás digan. Y lo mismo ocurre dentro de estas tradiciones familiares y se vuelve tan conflictivo exactamente por esto, porque es un pequeño periodo de tiempo donde tengo que ajustar tantas cosas que realmente me es imposible, y por eso para mucha gente produce un montón de estrés, un montón de angustia y de ansiedad. Exacto. Y sobre todo también en ese sentido, incluso, también podemos añadirle un factor de que la propia temporada genera temas emocionales y temas psicológicos. De hecho, hay hasta un... pues no es un diagnóstico per se, pero sí es como una depresión estacionaria. Justo. Este diagnóstico va más enfocado para las zonas que se encuentran en el norte, que empiezan a tener temporadas muy nubladas, muy poco sol, muy poca luz, oscurece mucho más temprano. Entonces, es ahí donde se producen estos cambios a nivel cerebral que pueden producir una depresión. Esto no le pasa a todos, de hecho, pues claro, sí, el diagnóstico es depresión estacionaria. Pero aquí sí, si tomamos en cuenta toda la predisposición de los problemas familiares y demás, pues es muy común que en México mucha gente se deprima por esto. Exacto. Porque ahí es donde, me deprimo porque pues yo no voy a tener cena, porque no voy a tener regalos, porque mi familia está de la greña, porque no va a ser a como yo creo. Entonces ahí sí, para ir disminuyendo, yo sí les sugiero, insisto, flexibilizar. Hazlo como a ti te plazca dentro de las posibilidades, porque a lo mejor muchas de las veces pues sí, nos tenemos que ajustar a ciertas tradiciones familiares, pero no significa que tú no hagas tu propia celebración, y es honrar estas fechas, pero a tu forma. Que ahí también es donde viene una cuestión, la parte de cómo pasaste tú las fechas previamente, porque también algo que nos pasa es el tema de la nostalgia. Por ejemplo, las personas que sí vivieron estas fechas como de manera muy agradable y muy bonita, exacto, y ahora ya no lo están viviendo así, es como esta nostalgia del pasado, de antes eran así las fechas y ahora no.
y se convierte en un tema muy angustiante. Exacto. E incluso también hay un segundo factor dentro de lo que es la nostalgia, y es la nostalgia de lo que ha pasado dentro del año. Al final del día, queramos o no, nosotros como seres humanos somos seres de ciclos, y ahorita lo que está ocurriendo dentro de estas fechas es que está cerrando un ciclo. El ciclo es del año. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre generalmente? Empiezo a voltear a ver todo lo que ha pasado durante el año, y hay, admitámoslo, gente a la que no le ha ido de la mejor manera. Claro. Dentro de este año. Tal vez ha perdido un familiar, tal vez ha terminado una relación, Ha perdido tal un vez trabajo. ha perdido un trabajo. Entonces, en ese sentido, voltear a ver a lo que ha pasado en el año, darse cuenta de que hay cosas desagradables, también en ese sentido provoca un sentimiento de chin, maldita sea, angustia. esto es desagradable y esto es angustioso, exactamente. Entonces, generalmente lo que va a ocurrir dentro de estas fechas para mucha gente es constantemente estar rememorando todo esto desagradable que ocurrió. También es cierto, hay personas que se predisponen a ello, o que están en general tienen un perfil que tiende a la nostalgia, que tiende a rememorar, y este perfil en específico generalmente le cuesta mucho estas fechas exactamente por esta razón. Justamente. Entonces también es como el empezar a encontrar estrategias, que ahorita vamos a ir a ello, es empezar a encontrar estrategias para hacer de estas fechas un poquito más amenas, un poquito más agradables. Justo. Ahí sí, muchas de las veces yo siempre les digo dentro de la consulta, a ver, el hecho de recordar está bien, y sobre todo hechos dolorosos, porque parte de este dolor también es lo que nos permite procesarlo. ¿Cuál es el problema? Yo siempre les digo, a ver, nos tenemos que meter este lodo, pero una cosa va a ser meto los pies este lodo, y otra cosa va a ser me revuelco en el lodo. Entonces es ahí donde nos tenemos que poner diferentes límites, donde sí vamos a rememorar, pero ¿hasta dónde vamos a rememorar? Donde también sí vamos a recordar las aventuras y todo lo que se vivió, pero donde yo diría también hay que hacer una recapitulación de todo lo bueno, y esto yo lo marcaría como una estrategia. Así como estamos duro y dale de que ay, y si la tía estuviera aquí, y si el tío, y si el abuelo, claro, y si el papá, y si la mamá, es como, ok, no está. Pero ¿qué cosas buenas tenemos también en este momento? Y esto no en un sentido de, ay, se me fue de positividad tóxica, por así decirlo, se me fue el término. Sí, como de esta, bueno, yo sí lo digo, de este optimismo tóxico que justamente ocurre generalmente, y sobre todo en las redes sociales lo tenemos súper marcado. Sí. La verdad es que lo ves en redes sociales como de, mantente positivo y todo es bueno y todo está chido y me levanto este día que es hermoso y demás, y la verdad es que a veces los días son de mierda. Entonces, la verdad es que a veces así va a ser, e incluso hay días que no son muy agradables. Sin embargo, no significa que todo lo que esté pasando es desagradable. De hecho, una técnica que viene dentro de la terapia es esto de, ¿y por qué es terrible y horrible? Claro. O sea, sí está feo, no me malinterpreten. Sí está feo, pero ¿por qué es terrible, horrible, catastrófico, el fin del mundo? Que pase esto. Y es ahí donde empezamos nuevamente a flexibilizar, a mover el pensamiento. Es como, o sea, sí está feo, pero donde también hay cosas agradables. Ok, no pudo ser toda la familia porque andamos de la greña, pero hey, estamos tú y yo juntos. O sea, vamos a hacerlo tú y yo a nuestra forma. Sí es triste, sí ya me eché mi lloradita, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tenemos. Creo que justamente eso último que mencionaste, porque lo que generalmente ocurre también, incluso, por ejemplo, vas con la amiga o vas con la familia y le dices, oye, es que esta Navidad no la voy a pasar con mi familia, o está desagradable, o lo que tú me digas, y es como de, ah, sí, está terrible, pero bueno, al menos estás vivo. Entonces, eso es como una de las mayores expresiones invalidantes cuando yo tengo una sensación desagradable. Exacto. Ese pero, lo primero que ya establece ese pero es, pues, todo lo demás no importa tanto. Exacto. Y lo segundo, pero bueno, tú vienes con esto desagradable y con esto terrible, y yo más bien me voy a enfocar en lo bonito. O sea, es como, yo de por sí ya me siento horrible y terrible, y tú lo que estás haciendo es ni siquiera estás volteando a ver lo que yo pienso. Exacto. Entonces, cuando viene una persona que no se siente del todo bien, es, ok, vale, es terrible, horrible, no está chido, no está agradable. Aún así,
¿cuál es la cosa positiva? ¿Cuál es la cosa agradable? ¿Qué le puedes ver a esto? Rescatar. Que puedes rescatar, exactamente. Entonces, una de las estrategias que muchas veces funciona no es invalidar la emoción del otro. No, es de hecho, por el contrario, ya te sientes triste. Si no es, ya tienes esa sensación y aún así, ¿qué cosas positivas podemos sacar de esto? ¿Qué cosas agradables podemos sacar de esto? Y creo que eso también incluso viene desde el tema económico. Lo que muchas veces ocurre, por ejemplo, y que genera demasiado estrés en las situaciones de Navidad o en los temas de Navidad, tiene que ver sobre todo con el tema económico. Con el tema de... ¿Cuántos regalos? Ajá, exactamente. El regalo, que el presupuesto, el que estándar de regalo. Exactamente. Que si tiene que ser de marca, que si no tiene que ser de marca, que si que le va a gustar, no le va a gustar. Exactamente. Es un tema de los que curiosamente nos llegan un montón a la consulta. Es como de, la neta no tengo ganas de ir con la familia, porque significa que les tengo que comprar tal regalo que tiene que ser de tal marca y que además cuando se los entregue incluso a lo mejor me lo rebotan porque muchas gracias, pero no está tan chido. O sea, que realmente ocurre. Y eso lo único que provoca es pues desesperanza e inclusive provoca hartazgo a la hora del tema de los regalos. Es como, en lugar de volverse algo agradable, en lugar de volverse una estrategia en la que yo te digo, hey, pensé en ti, ten esto, me genera demasiado estrés porque tiene que cumplir tus expectativas, un poquito de la idealización que era el punto inicial. Tiene que cumplir tus expectativas este regalo, en lugar de ser algo que me recuerde a ti y que me permita mostrarte a ti que me interesas, que me agradas y que por esa misma razón estoy pasando estas fechas contigo. Exacto, y se pierde esta parte de la intencionalidad, al fin y al cabo. Este regalo, porque si no, se pierde eso y es como de, para que estén contentos. Entonces ahí es donde viene parte del problema también. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que generalmente voy mencionando? Y sobre todo ahorita en estas fechas que son justamente previas a Navidad, a Año Nuevo, las fechas decembrinas, ¿qué es lo que generalmente le voy señalando a las personas que, por ejemplo, llegan conmigo con este tipo de temas? La primera es, identifica muy bien que al final del día no le vas a poder quedar bien a todos. Si es que el dilema es con quién voy a pasar las fechas, que probablemente no puedas quedar bien con ambos o bien con todos. Entonces, la solución muchas veces es con quién prefieres quedar bien o incluso quedar mal con todos también puede ser una opción. Es una opción. Es como, para que no te vengan con el conflicto de, pero con él sí quedaste bien. Es como, hasta quedar mal con todos puede ser una opción. Entonces, creo que esa es una parte muy importante porque es donde yo voy a tener que empezar a tomar decisiones. Y tomar decisiones es una de las estrategias más difíciles porque implica consecuencias. Y a la gran mayoría de nosotros no nos encantan las consecuencias que traen nuestras decisiones. Entonces, generalmente es aprender a darnos ese lugar y esa responsabilidad. Y algo bien importante que yo siempre menciono en este tipo de casos es, por ejemplo, esto me toca sobre todo escucharlo con hijos. Papá y mamá son los que están duro y dale con que queremos una gran Navidad, pero son papá y mamá o mi hermano o mi hermana los que vienen, generan conflicto, no apoyan en la cena, nada más llegan y se sientan, están reclamando todo el tiempo que si estuvo fea la cena, que si me estás viendo feo, que cualquier cosa que ocurren en este tipo de cenas es como ok, vale, yo entiendo tu queja y entiendo que incluso lo que generalmente se menciona es, y esto no es de ahorita, esto es de todo el año. Todo el año vienen los mismos problemas y las mismas dificultades, pero ahorita como es Navidad, lo que pasa es que se intensifica. Y es, ok, vale, a mí tampoco me darían ganas de ser un hijo de un padre que no quiere ser mi padre, o de una madre que no quiere ser mi madre. Y se me quedan viendo así como de, ¿cómo? Sí. Sí. Al final del día me estás hablando de que tu papá o tu mamá o los demás lo que están buscando es que seas el empleado o que seas el esclavo o que seas lo que tú me digas es de la Navidad, de vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y eso no lo hace un papá, eso lo hace una persona, un jefe tal vez mandón que te dice yo quiero que hagas esto. Y entonces bien interesante porque cuando señalo esta expresión de yo tampoco quisiera. Resulta ser que es cierto, no me están dando un rol de hijo.
No me están dando un rol de familia. Me están dando en realidad un rol de yo tengo que cumplir la idealización o la expectativa del otro. Y se vuelve obligación. Y se vuelve una obligación. Y entonces lo que muchas veces tenemos que trabajar es, resulta ser que yo puedo brindarme a mí mismo mi propia tradición, mi propia cultura de Navidad, mi propia cultura decembrina, y se vuelve bien complejo porque justamente es aprender a no seguir las expectativas ajenas. Exacto, y modificar las tuyas propias. Porque aquí sí, algo que también viene dentro de todo este punto es como, bueno, ya si por el entorno todo es una mierda, ojo, porque aquí es donde perdemos bastante control de la situación y donde viene la mentada desesperanza. Pues no hay nada que pueda hacer, me tengo que someter a las tradiciones familiares. Y entonces ahí se trata de recuperar, no digo todo el control, pero sí cierto control de la situación. Bueno, si ya sé que es probable de que mi papá me obligue, bueno, ahí viene el punto donde, y sobre todo si estamos hablando de un poquito más chiquitos, ok, seleccionar batallas. ¿A qué cuestiones sí me voy a pegar? Y también tomando decisiones y revisando estas consecuencias también. ¿A qué cuestiones de la tradición navideña o de Año Nuevo no le voy a entrar? Sí, claro, totalmente. Como voy a apoyar un poquito con lo de la cena, pero termino la cena, a lo mejor me hago la videollamada con mis amigos porque eso me hace sentir un poquito más agradable, más en calma, me hace sentir un poquito más como la cercanía, porque eso también es una parte muy importante. Lo que muchas veces ocurre en estos casos es como esa sensación de soledad. Y lo que yo siempre menciono, la soledad no tiene nada que ver con el tema de la geografía, puedo estar en un lugar lleno de gente y sentirme solo de cualquier manera. Y es lo que muchas veces ocurre dentro de este tipo de escenas y de eventos decembrinos, porque literalmente lo que pasa es estoy rodeado de gente y me siento solo. Y te sientes solo porque estás siendo invalidado en ese momento. Es como, no estoy haciendo nada de lo que quiero. Nada. Y es ahí cómo lo podemos implementar, obviamente, de una forma sana. Exacto. Entonces, ahí sí, como cierre, yo les recomiendo siempre, bueno, establezcan sus propias tradiciones, revisen, ahorita que está tan de moda de normalicemos la salud mental en diciembre precisamente, y normalicemos el no estar con la familia o que no todas las familias tienen que estar bien, es donde nos tenemos que priorizar a nosotros mismos y aquello que nos dé bienestar y tranquilidad emocional sobre todo. Totalmente, y sobre todo un punto súper importante, si tú ya eres un poquito más grande, recuerda que, por ejemplo, si tienes hijos, tus hijos dependen de ti para brindarles la perspectiva de Navidad y de estas fechas decembrinas. Entonces es qué Navidad les quieres dar a tus hijos como tal y qué Navidad te quieres dar a ti. Exacto. En el caso te digo de los más grandes. Ahí siempre les digo, el hecho de que tú no lo tuvieras o que tu familia no se haya encargado de dártelo, no significa que tú no te lo puedas brindar a ti mismo. Exactamente. Bueno. Nos encantaría también que nos pudieras escribir en los comentarios si nos estás escuchando en YouTube, cuáles han sido tus experiencias con respecto a estas cenas de Navidad, estas malas experiencias inclusive. La verdad es que en ese sentido hay unos temas bien interesantes que se pueden ir abordando desde este tipo de experiencias. Entonces nos encantaría leerte y también en ese sentido, si estás en YouTube, recuerda que le puedes dar like, suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de estos episodios de Conversando con el Elefante. Y también si nos estás escuchando en Spotify, recuerda que puedes compartir nuestro podcast a una persona que consideres que necesita escucharlo. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo la psicóloga Mónica Cano. Y te agradecemos un montón el día de hoy por habernos escuchado y te agradecemos un montón también por darle tu like y por compartir este podcast que sabemos que le va a ayudar un montón de gente también. Sí. Y recuerda que somos tus aliados en el camino a la claridad.